Amigo, ¿se encuentra usted bien?, le dijo el jardinero que, tras ver a Hernán recostado contra el árbol, apagó la máquina de podar y se acercó para ver si necesitaba ayuda. Sí, no se preocupe. Solo estaba descansando un poco y esperando a que abra el metro. El metro ya abrió hace rato. Son más de las 10 de la mañana. Hernán asintió con la cabeza e hizo un gesto con la mano queriendo indicar que ya lo sabía. El jardinero igualmente se prestó a ayudarlo, pues se percató de las grandes dificultades que tenía para ponerse en pie. Una vez logrado esto, Hernán comenzó a sacudirse el pantalón y la chaqueta que estaban llenos de polvo. El jardinero permanecía aún a su lado y lo miraba con cierta curiosidad. Finalmente, y al ver que Hernán también lo miraba sin comprender qué hacía aún ahí, le dijo en tono de complicidad: «Mire, la próxima vez no mezcle las bebidas. Hágame caso. Soy cubano y sé lo que le digo. En este país no saben beber. Solo quieren conseguir los efectos de la bebida sin reparar en qué es lo que se mandan por el pico». «Bien, gracias. Lo tendré en cuenta», contestó Hernán, sintiendo ya una cierta incomodidad ante aquel sujeto. Comenzó a caminar en dirección del metro, mientras sentía una aguda presión en las sienes que se iría incrementando a lo largo del día. Pensaba en que una vez más llegaría muy tarde a casa y que debería buscar una excusa creíble para decirle a Cecilia. Este pensamiento se extendió durante todo el recorrido del metro y la imagen de su novia no cesaba de aparecérsele, aún sin ser pedida. En el fondo tenía ganas de verla. Sacó la libreta verde que tenía en el bolsillo del pantalón y se dispuso a escribir, pero no hallaba manera de concentrarse. Imágenes aleatorias de lo que había vivido aquella noche se manifestaban en su cabeza, fusionándose con el rostro de Cecilia y, por momentos, con el de Cintia. Cuando creía haber retenido una idea aprovechable para volcar al papel, esta desaparecía al colocar el lápiz sobre la hoja en blanco. Llegó finalmente a su estación y se bajó junto a una gran cantidad de turistas que marchaban con los mapas desplegados y las cámaras de fotos colgándoles del cuello. Abriéndose paso entre ellos, logró acceder por las escaleras y salió a la calle. Era casi el mediodía cuando abrió la puerta de su casa, la casa de Cecilia. Reinaba el mayor de los silencios y a ella no se la veía por ninguna parte. Se dirigió en puntillas de pies hasta el cuarto de baño, pues no solo se estaba orinando, sino que además quería asearse sin ser descubierto de cualquier olor extraño que podría tener en su cuerpo. Al terminar de orinar, le dio al botón y se desvistió para darse una ducha rápida. Cuando ya estaba con el grifo abierto y medio cuerpo desnudo bajo el agua, se percató de que no había jabón en la ducha. Ni siquiera había las barritas de jabón que solía usar Cecilia en sus aseos. Reparó en un frasco pequeño y azulado que sobresalía de la estantería metálica de la pared y leyó la etiqueta que describía su contenido: shampoo anticaspa. Sin perder un segundo, se embadurnó todo el cuerpo con el shampoo, especialmente la zona de los testículos, y se enjuagó introduciéndose por completo bajo el chorro del agua. Cuando estaba saliendo para tomar la toalla, distinguió en el suelo, junto a la bañadera, la ropa de Cecilia. Lo que le hizo detenerse en la contemplación fueron unas manchas rojas que, como bien había creído tras la primera impresión, eran de sangre. «Cosas de mujeres», dijo sonriendo, creyendo que estaba ante los vestigios del período menstrual de Cecilia. Al dirigirse a la habitación, abrió la puerta con delicadeza y se encontró, como imaginaba, a Cecilia acostada en la cama. Haciendo el menor ruido posible, comenzó a desvestirse. En ese momento consideró lo estúpido que había sido vestirse tras la ducha, ya que ahora debería nuevamente sacarse esa ropa.
En eso estaba cuando comenzó a sentir frío. Sin embargo, el frío no parecía provenir del ambiente en sí, sino más bien de su propio cuerpo. El shampoo anticaspa le había otorgado una oxigenación desmesurada a los poros de su piel. Una vez se quedó en calzoncillos, se acercó tratando de no despertar a Cecilia y fue tal su esmero que hasta se lamentó de que los huesillos de uno de los pies hubiera crujido inesperadamente. Una vez más entre las sábanas, se debatía entre abrazarla o no. Sin poder decidirse y sintiendo cada vez más frío, comenzó a frotar las piernas contra las sábanas, como si trotara de costado, a fin de obtener calor de la tela. 3/4 de hora después, y sin haber podido conciliar el sueño, se dedicó a llamarle la atención a Cecilia susurrándole su nombre al oído. Sentía que la cabeza estaba por estallarle, y experimentaba desde hacía rato un picor molesto en la zona de los testículos, razón por la cual no cesaba de rascarse, consiguiendo únicamente con ello irritar la ya de por sí irritada zona. La idea de despertar a su novia fue perdiendo importancia, y mientras proseguía rascándose con ambas manos, se dedicó a la contemplación del techo. Y así, poco a poco, el cansancio lo fue ganando, y la picazón fue perdiendo importancia. La imagen del techo fue desapareciendo de sus ojos como si desplegaran un telón en una obra teatral. Cayó en un sueño profundo. Desde que Hernán había vuelto, incluso mientras se duchaba y también durante el tiempo en que estuvo rascándose nerviosamente en la cama, Cecilia se mantuvo con los ojos abiertos. Lo cerraba únicamente al percibirlo demasiado cerca como para descubrir que en realidad estaba despierta. No era que la hubiese despertado. Lo blanco de sus ojos mostraba la irritación característica de las personas que no han dormido en toda la noche. Tal era el caso. Tras abandonar la víspera, el consultorio de Cintia, comenzó a deambular por las calles bajo la lluvia. El hecho de que al poco sus ropas estuvieran completamente empapadas no tuvieron el menor efecto en su conciencia. Algo en su interior se había encogido, manteniéndola en un estado de abotagamiento que le impedía mayor concentración que el necesario para dedicarse a negar lo que había vivido. Volvía a ser insuficiente su entendimiento para asumir el encuentro con aquella mujer, y sobre todo, a entender que las circunstancias desencadenaran en el modo en que lo hicieron. Había sentido deseos de llorar, pero no había llorado. El malestar que sentía se elevaba demasiado como para poder expresarlo físicamente. Quizás luego lloraría hasta deshidratarse y morir. Pero aún debía alcanzar a comprender cuánto le había ocurrido y aceptarlo como real. Sin darse cuenta, tomó conciencia que caminaba por una calle que conocía, cerca de una plaza por la que no deseaba pasar en aquel momento. Viró y tomó por una de las calles laterales que conducían hasta su casa. Las calles se mantenían todavía húmedas, pero la lluvia había retrocedido, como si la experiencia también la hubiera afectado a ella y hubiera decidido replegarse. Se negaba a aceptar que tras llegar a su casa se encontraría mejor. Antes bien, fruncía el rostro con fuerza como si se sintiera profundamente acongojada. Pero lo cierto era que tan solo aquello que había retrocedido en su interior se mantenía intacto. Lo demás, perteneciente a su general estado de ánimo, no sufría perturbación alguna. Luego de ducharse, arrojó a la basura, aún se sentía sucia, los jabones que había utilizado en el aseo de su cuerpo, pero se olvidó en el suelo, junto a la bañera, la ropa manchada con la sangre de Cintia. Una vez en la cama, su mirada iba de lo alto del techo al sofá con la ropa de Hernán aún por planchar, de la persiana de madera a la lámpara en forma circular que pendía del techo, del dedo gordo de su pie que sobresalía desde el extremo mal colocado sobre la cama al brillo del lomo del libro que nunca había terminado de leer,
aunque Hernán hubiese insistido en ello una y otra vez. Pero su mente no veía ninguno de aquellos objetos, pues se había entregado a la contemplación de su vida, partiendo desde lo más remoto que podía recordar y tomando los sucesos que creía más importantes para disponerlos en cierto orden. Se dio cuenta que aquellos sucesos que consideraba significativos se percibían con gran nitidez, aunque se hubieran producido en su niñez. En cambio, aquellos otros, considerados prescindibles, se distorsionaban o simplemente eran ignorados, aunque hubiesen pasado aquella misma semana. Luego de un espacio de tiempo indefinido, donde no podría decir si había llegado siquiera a dormir, sintió a Hernán entrando al departamento. Le sorprendió que casi no hubiera pensado en él durante todo aquel tiempo que duró su larga meditación y, por el contrario, la imagen del sujeto de la agencia de viajes se le había manifestado en ráfagas discontinuas, como si le viera la cara desde un carrusel en movimiento. ¿Era posible que todo lo que sentía por Hernán se hubiese fumado en unas horas? ¿Se había equivocado al pensar que le resultaría imposible continuar su vida sin él? ¿Era posible que apenas le importara haber matado a una mujer? La cuestión de que había actuado en defensa propia parecía protegerla de la conciencia. Solo algo era seguro. No había encontrado una manera de ubicarlo a Hernán entre los sucesos importantes de su vida. En cambio, el sujeto de la agencia de viajes le había asaltado el pensamiento de un modo alarmante. Entonces, ¿a cuál de los dos debía colocar entre los sucesos significativos y a quién, por consiguiente, entre los contrarios? Se sorprendió, a su vez, de que no le molestara que llegara a esa hora del día, ya que había observado por entre los resquicios de la persiana que el día estaba bien avanzado, incluso en su apogeo si consideraba como había visto aumentar la intensidad de la luz solar. Cuando todavía Hernán dormía profundamente, Cecilia se levantó y dispuso sobre la mesa del comedor un suculento desayuno. Hernán había escuchado por momentos las idas y venidas en la cocina, pero al estar adormilado y merced a los efectos de la espantosa resaca que tenía, creyó que solo estaba ante los engaños de un sueño. Cecilia incluso regresó a la habitación y le susurró al oído: «Cariño, el desayuno está listo». Fue entonces que Hernán no tuvo más dudas de que algo extraño ocurría. En 2 oportunidades levantó fugazmente la cabeza y miró en derredor. En tales momentos se podía decir que estaba más despierto que dormido, y lo que escuchaba atendía más a la realidad. Pero unos segundos después, su cabeza caía pesadamente sobre la almohada como si estuviera llena de agua, y los párpados le tintineaban resistiéndose a quedar abiertos. «Es que vas a dormir todo el día. El café se está enfriando», decía una voz en la distancia. Darse vuelta y cambiar de posición solo contribuía a precipitarlo en un desfallecimiento horrible. Pero cuando terminaba de incorporarse e incluso se sentaba en la cama, el dolor de cabeza que sentía a intervalos regulares se manifestaba en agudas puntadas en las sienes, por lo que, al llegar a este punto, deseaba con todas sus fuerzas dormirse para siempre. Al fin y, mediante un gran esfuerzo de voluntad, se apeó de la cama y se dirigió hasta la mesita de la noche. Sacó del primer cajón una tableta de ibuprofeno y tomó 4 pastillas. Tras molerlas entre sí, aprisionándolas con los dedos y convirtiéndolas en un puñado de polvo blanco, se las tragó de un rápido movimiento. Se dirigió hasta el baño e introdujo su boca en el grifo abierto. A pesar de que el medicamento descendió con éxito, todavía se mantuvo largo rato bebiendo agua, en parte pues sentía un gran alivio en la garganta que ahora descubría reseca. Tras acomodarse los cabellos en el espejo, tarea para la que empleó unos 10 minutos debido a lo enjambrado que estaba, regresó a la habitación a fin de vestirse. Al final se dirigió a la cocina, donde pudo comprobar, no sin gran sorpresa, que el despliegue en el desayuno había sido real, pues ahí se encontraba poblando la mesa
con una gran variedad de alimentos. Cecilia se hallaba sentada en una silla, bebiendo café y, aunque se evidenciaba el cansancio en su rostro, no había señales de enfado por ninguna parte. «Al fin, tuve que calentar el café 2 veces. Ya son más de las 3», le dijo ella. Hernán pudo percibir en su tono de voz un matiz extraño. En realidad jamás le había escuchado hablar en ese modo. Y, mientras permanecía parado ante el umbral de la puerta, inmóvil y con los ojos clavados en los de su novia, trataba de descubrir qué era eso que hallaba diferente o ajeno en aquellas palabras. Al darse cuenta que de momento no podría averiguarlo debido en parte a que su cabeza latía como si el cerebro hubiese crecido en el interior del cráneo, decidió que dejaría para más adelante el pensamiento. No olvidaba el detalle que estaba en falta, ya que no había ido a dormir aquella noche. Pero este preciso detalle lo inquietaba aún más, considerando que le parecían absurdas tantas molestias en preparar aquel banquete. Con estos devaneos se sentó a la mesa y comenzó a untarse sin ganas una tostada con mermelada de cereza. Cecilia tomó la cafetera, que estaba de su lado, y se le acercó para que pudiera servirse. «Ella siempre te sirve el café», pensó para sus adentros. La tostada y la mermelada le resultaron repugnantes nada más probarlas. Consideró la posibilidad de sacarse el bocado y escupirlo en el suelo, ni bien Cecilia mirara para otro lado o se levantara de la mesa. Pero no se levantaba, y sus ojos estaban clavados en un punto impreciso entre la frutera y la azucarera. Cuando el silencio se volvió insoportable, sensación experimentada al parecer solo por Hernán, pues Cecilia pelaba con parsimonia una pera, dijo: «¿Cecilia?» «Sí, dime», contestó ella mientras mordía la pera. «Quiero hablarte de algo». «Te escucho». La confirmación de que algo andaba mal se incrementó mientras tragaba el bocado mitad pan, mitad mermelada. ¿Qué era lo que ocurría? No pensaba preguntarle dónde había estado toda la noche. ¿A qué se debía tanta dedicación repentina? De cualquier manera, el hecho de sentirla extraña y lejana le preocupaba más que las causas que le habían llevado a preparar aquel festín. En los segundos que precedieron, comenzó a tener la impresión de que aquello que tanto había temido, y que era que ella dejara de quererlo, estaba al fin sucediendo. «¿Y de qué quieres hablarme?», insistió Cecilia, arrancándolo de su abstracción. «Ah, sí. Bueno, la verdad es que últimamente hemos hablado muy poco, y para ser sinceros, prácticamente nada. Pareciera como si nuestra relación se hubiera enfriado. No digo que sea culpa de nadie, estas cosas pasan, no sé, la maldita rutina, la convivencia, las causas pueden ser muchas. Después de todo, el mundo es un lugar complicado y lleno de distracciones. Te quiero con toda mi alma y lo último que deseo es que esto termine afectando lo nuestro. Sé que te he descuidado, que le he dedicado mucho tiempo a cosas sin valor, cuando tú eres lo verdaderamente importante para mí. También he estado pensando en tu propuesta de hacer el viaje, y la verdad que me parece una idea estupenda, única, teniendo en cuenta que podría servir para reencontrar lo que quizás estemos perdiendo. ¿Te acuerdas el primer año que estuvimos juntos? Viajábamos en moto a todas partes. Nos íbamos de vacaciones seguido y no parábamos de pasárnoslas bien. Disfrutábamos de cualquier momento, por trivial que fuera, porque lo podíamos compartir. ¿No te gustaría volver a sentir lo mismo? Ya sé que te he dicho que los problemas están dentro nuestro y que viajar no solucionará nada. Pero después de todo ya me conoces. Muchas veces me contradigo. ¿Quién no lo hace de vez en cuando? Hagamos ese viaje. Démosle una oportunidad al amor. Hemos estado demasiado tiempo agotándonos de aburrimiento. Salgamos a ver el mundo. Sabes que me deben días en el trabajo, y tú también puedes tomártelos cuando quieras. ¿A qué esperamos? Somos jóvenes y tenemos tiempo de sobra. Así que, ¿qué me dices?
Hacemos el viaje. Cecilia respondió. Sí, bueno, vamos a hacerlo. ¿Pero a dónde vamos? Hernán se quedó unos segundos observándola en silencio. Al preguntar no había siquiera apartado la mirada de la fruta que comía. Ya no le quedaban dudas de que su primera impresión era acertada. Algo verdaderamente serio le ocurría. Conocía sus cambios de humor, sus enfados, su fingido desinterés cuando quería castigarlo tras ponerla en segundo lugar con respecto a lo que fuera. Pero esto era algo nuevo. El timbre de voz era el de siempre, pero dejaba entrever un desgano que nunca le había escuchado. Pensó que quizás quería castigarlo por haberse ausentado toda la noche. Luego ella lo miró y hasta le dedicó una sonrisa. Pero Hernán sintió que era una sonrisa forzada. Le pareció como si fuera de cera o plástico. Forzaba los músculos de la cara para sonreír, como forzaría a los del brazo para alzar un objeto pesado. ¿Pero de verdad todavía quieres hacer ese viaje? No te veo muy convencida, le dijo Hernán, al tiempo que revolvía su taza que ya estaba casi vacía. Quiero. Lo que pasa es que he dormido mal, pero sí que tengo ganas, de verdad. Bien, pues vayamos a averiguar las opciones que tenemos. Conozco una agencia de viajes aquí cerca. Ahí nos informarán de todo. ¡Vamos! Dicho esto y, simulando una alegría que sentía a su vez como de cera o plástico, Hernán tomó a Cecilia de la mano y la condujo a la habitación. Tras darse un beso que no produjo sonido alguno, quizás porque tenían los labios secos, fueron hasta el armario y se vistieron con lo primero que encontraron a mano. En el fondo, ninguno de los dos creía que ese viaje sirviese para algo. A medida que avanzaban los minutos, Hernán veía cada vez más claro que algo se había quebrado en la relación. Y el no saber si aquello podría repararse le apretaba en la garganta y parecía destinado a asfixiarlo, como una corbata en una tarde de verano. Cecilia no experimentaba mayor turbación que la de haber dormido mal, aunque se reconocía algo distante, sobre todo cuando pensaba en lo acontecido en el consultorio de Cintia la víspera. ¿Había sido un sueño? No lo parecía. Lo recordaba nítidamente. Las palabras, los gritos, los disparos y la sangre. Pero por alguna razón, estas percepciones no hallaban la manera de filtrarse en la conciencia para crearle malestar. Desde ese día y, durante los días que proseguirían, el extremo de la balanza en donde se encontraban las justificaciones de haber obrado en defensa propia descendían, es decir, cobraban fuerza ante su contrario, donde podría estar o estaba la culpa. Tal como Cecilia imaginaba, Hernán la llevó a la misma agencia de viajes donde había visto al sujeto que siempre le producía la sensación a mitad de camino entre la atracción y el rechazo. Al entrar al lugar, se dirigieron directo al escritorio, mientras el empleado despedía a una sonriente mujer que se marchaba guardándose unos billetes en la cartera. Tras escuchar el empleado las dudas de Hernán, les enseñó unos folletos ilustrativos con diferentes destinos a todo el mundo. Hernán le enseñaba a Cecilia las fotos de lugares tan diversos como París, El Cairo o Venezuela. Ella asentía desinteresadamente como si todos esos lugares fueran el mismo, y no hubiera en realidad nada que ver. Luego, en algún momento en donde el vendedor y Hernán dialogaban acerca de las ventajas y desventajas de ciertos lugares por la época del año, Cecilia aprovechaba para posar su mirada en algún objeto del escritorio y entregarse a sus divagaciones. Entonces Hernán la descubría y sentía desesperarse, por lo que una vez más intentaba consultarle acerca de algún destino que le gustaría visitar, mostrándole los folletos que el vendedor no cesaba de alcanzarle. El escritorio estaba totalmente atestado de catálogos
y hasta comenzaban a escurrirse al suelo cuando Hernán creyó adivinar cierto estremecimiento en el rostro de su novia al ver los canales de Ámsterdam. Como si aquello hubiera sido una señal a la que aferrarse, tomó el folleto y se lo acercó a la cara, al punto que casi le tocaba la punta de la nariz. Cecilia sonrió. Hernán le pidió al vendedor 2 billetes a Holanda para el próximo fin de semana. Al salir de la agencia, Cecilia miró con detenimiento a unas personas que en aquel momento entraban por la puerta. Suspiró sorprendiéndose a sí misma, pues había confundido erróneamente a uno de ellos con el sujeto que se había topado con ella las veces anteriores. ¿Deseaba verlo? Tal vez. ¿Pero por qué? Se dijo que no pensaría más en el asunto, pero ¿por qué había suspirado? La semana transcurrió sin grandes sobresaltos, ninguno en consideración a la inminencia del viaje. Cada uno por separado arregló los asuntos pertinentes a sus vacaciones en Ámsterdam, fechadas para el próximo sábado, y que durarían en total una semana. Cecilia siguió recluida en sí misma, sin demostrar ningún tipo de interés o desinterés en el viaje que harían. Iba y venía del trabajo, y se dedicaba a sus actividades domésticas con un esmero aún mayor que de costumbre. Había perdido algo de peso, y el poco maquillaje que habitualmente adornaba su semblante fue suprimido. Hernán la veía ir y venir, la escuchaba hablar de cosas triviales o preguntarle por el clima de Holanda con un tono de voz que le parecía cada vez más lejano, cada vez menos familiar con lo que le conocía. En su interior iba creciendo el monstruo que le susurraba que ya no había nada que hacer, que era cuestión de tiempo para que la perdiera, cuestión de días para que todo acabara. Se desarmaba entonces en elogios, hasta llegó a traerle una caja de bombones luego de una cena, detalle inimaginable por la Cecilia de antaño, pero que ésta los recibió con un gracias, gélido, remoto, para luego abandonarlos sobre la mesita junto a la cama, en donde Hernán mismo terminó por devorarlos intentando aplacar la ansiedad que no le daba paz. Digno de mención es un episodio que ocurrió mientras cenaban la noche del martes, aunque no afectaría en modo alguno el devenir de los acontecimientos. Cecilia troceaba un pollo que había preparado al horno, en una fuente de cristal rebosante de papas, mientras que Hernán acababa de abrir una botella de vino tinto y llenaba 2 copas hasta el borde. Por la televisión emitían una telenovela colombiana muy en boga por aquel tiempo y, con una voz que al esforzarla desmesuradamente buscando sonar dulce, sonaba artificial, Hernán le pidió permiso a Cecilia para poner las noticias. Había adoptado esta costumbre desde que estaba dispuesto a todo por recuperar lo que creía muerto en Cecilia hacia él. Cecilia no contestó nada, ni siquiera alzó la mirada que seguía con atención la fisonomía del ave horneada. Hernán tomó este gesto como una aprobación y presionó los botones del mando a distancia. En la pantalla apareció un sujeto peinado como si una vaca le hubiera pasado la lengua por la cabeza. Y tras comentar la inestabilidad del clima de los próximos días, pasó a relatar el violento desenlace de un robo producido el viernes pasado en la ciudad de Barcelona. Finalmente, la autopsia ha revelado que el arma homicida ha sido un antiguo cuchillo alargado o algún punzón para el hielo. Asimismo, todas las pesquisas policiales para hallarla han sido infructuosas. Se cree que el asesino se la llevó consigo para evitar dejar huellas en el lugar. El revuelo general del consultorio y la ausencia de dinero en la caja fuerte evidencian que el robo fue planeado con premeditación, y se cree que al menos 2 personas participaron del hecho, ya que la puerta principal no estaba forzada. Se han encontrado además 2 orificios de bala efectuados por la víctima, quien seguro intentó defenderse. Por lo que se sabe... ¡Dios mío!, gritó Hernán poniéndose en pie.
En ese instante, el cuchillo que empuñaba Cecilia descendió del todo y cortó un muslo del pollo en 2 partes iguales. Alzó la mirada y por un momento observó al hombre de las noticias, pero luego volvió a concentrarse en trocear el pollo. Hernán la vio detenerse en lo que hacía, pero creyó que en realidad lo había mirado a él por su brusca reacción. Comprendiendo que no podía confesarle los pormenores de su excitación, optó por decirle algo mientras intentaba calmarse. Dios, esta ciudad se pone cada día más peligrosa. Ajá, contestó Cecilia, a la vez que se metía un trozo de pan en la boca. Una vez dispuesta la cena, Cecilia sintonizó nuevamente la telenovela colombiana. Hernán se sentó a la mesa, ya que se había puesto a caminar por la cocina fingiendo buscar algo, en el lugar que siempre lo hacía. Pero cuando Cecilia se ubicó en el suyo y comenzó a comer, se dio cuenta que le resultaría imposible dar un mordisco. La impresión que había sufrido le había generado un nudo en la garganta, y la sola idea de introducirse un bocado le daba náuseas. Cecilia le preguntó en 2 oportunidades si no tenía hambre, o si no le gustaba la cena. Sí, me encanta, decía, por miedo a ofenderla, y se ponía a comer como si estuviese loco de hambre. Unos instantes después, y viendo que su novia estaba hipnotizada en la telenovela, se excusó con un movimiento de manos y se escapó al baño, introduciéndose reiteradas veces los dedos por la boca, llegando incluso a tocarse los nudillos en los labios, consiguió lo deseado. Al terminar se limpió esmeradamente los dientes y pasó un paño húmedo sobre los lugares que había salpicado. Al regresar a la mesa, se encontró con que el volumen del televisor estaba casi al máximo. Cecilia se había sentado frente a la pantalla para no perder detalle del que era el último capítulo de la telenovela. Llegado al final de la historia, un narrador repasa la historia de Diana y Lady, 2 mujeres enfrentadas por el amor de un hombre en las plantaciones de azúcar. Diana era la mujer del capataz, hombre despiadado y mujeriego que a la mínima oportunidad la engañaba con las obreras que trabajaban en los campos. Lady, una sufrida y enjuta muchacha que trabajaba de 10 a 12 horas pelando los campos con su machete. Había planeado asesinar a Diana, a quien veía como rival ante el hombre del que creía estar enamorada. Pero, llegado el encuentro, ambas mujeres exponen lo que saben sobre aquel desalmado que las ha utilizado y deciden aunar fuerzas para destruirlo. Tras las indicaciones de un criado, encuentran al que una y otra vez se ha insistido en llamar degenerado en un establo en las afueras del pueblo, justo cuando de su boca cuelga la ropa interior de una niña de tan solo 12 años. Lady le arremete con su machete por la espalda sin que aquel pueda ni pestañear, y no se detiene hasta que los gritos de Diana así se lo ordenan. Diana le saca furiosa el machete de las manos y le ordena que se marche del establo junto a la pequeña que no para de llorar. Lady y la pequeña salen del establo justo cuando Diana le da las últimas estocadas que encontraron al cuerpo del desgraciado más muerto que vivo. El narrador alecciona con una moral abierta a los televidentes y finaliza la historia contando la prosperidad del nuevo negocio que es ahora manejado por Diana y Lady. ¡Qué buen final! ¿No te parece?, preguntó Cecilia. Sí, bueno, un poco morboso, contestó Hernán, viendo cómo su novia sonreía. Cecilia se dedicó a recoger la mesa mientras los títulos invadían la pantalla, y entre tanto Hernán sufría vértigo en su silla. Desde que había salido del baño, un sudor helado le adornaba la frente y la fiebre iba ganando terreno en su organismo. Estuvo en 2 oportunidades a punto de decirle que no se encontraba bien, que necesitaba ir a la cama, pero cuando ella lo miraba, volvía a padecer esa desesperación que le obligaba a ignorar sus dolencias e intentar estar para ella en todo momento. Después de pasar un paño húmedo por la mesa, Cecilia lanzó un bufido mirando al televisor,
emitían en aquel momento un anuncio publicitario. Tomó de la mesa el mando a distancia y presionó el botón para apagarlo. Esto sí que es raro. Antes los miraba encantada, pensó Hernán, mientras veía cómo se le acercaba. Bueno, ¿vamos a la cama?, dijo ella. ¡Vamos!, gritó Hernán, delirando de fiebre. Una vez en la habitación, Cecilia desplegó las sábanas para que Hernán se introdujera. Quizás en el fondo sospechaba su malestar, y se fue al baño. Ahora voy, acuéstate, le dijo, al tiempo que desaparecía tras el umbral de la puerta. Hernán se echó de lado y se arropó compulsivamente tiritando por la fiebre. Se enroscó como si fuera un remolino de agua en el centro de la cama, y viendo que no conseguía aplacar el frío que sentía, siguió tirando de las sábanas hasta que las arrancó de debajo del colchón. Hacía un gran esfuerzo por mantener los ojos abiertos. Le pesaban y debía fruncir todo el rostro para realizar un movimiento que correspondía solo a los párpados. Sus dientes castañaban por las inquietas mandíbulas y de cuando en cuando elevaba el rostro como una tortuga en dirección del baño, pues le aterrorizaba la idea de que lo encontrara dormido. Sin embargo, no pudo evitar dormirse en 2 oportunidades, por lo que al despertar buscó su lado de la cama a ver si ya se había acostado. Por cada una de las veces que palpó las sábanas, no encontró más que su extremo frío y estirado, por lo que supo al menos que había regresado para alisar la cama. Como ya no temblaba de frío, pudo además saber que había transcurrido un cierto periodo de tiempo. Luego de 2 nuevos desfallecimientos, escuchó una serie de ruidos confusos que no supo identificar a excepción del último, que reconoció como proveniente del interruptor de la luz. Un instante después, sintió cómo se alzaban las sábanas dejando entrar un cuerpo con delicadeza. Riendo locamente desde adentro, la abrazó cubriéndola con ambos brazos como si pretendiera machacarla. Ella no pudo menos que estremecerse, pues lo creía dormido. Comenzó a girarla hasta dejarla también de lado, junto a él, y empezó a besarle la espalda. Sus labios estaban resquebrajados por la fiebre y hervían de pasión y malestar. Ascendió sin despegar su lengua por la columna y llegó hasta el cuello. Intentó en vano humedecer la lengua introduciéndola en la boca, pues ésta se hallaba igual de seca que aquella. Pasó de todas formas esa lengua, más próxima por textura y el color a la lengua de un gato, por su cuello primero hacia arriba y luego hacia abajo, sin conseguir estremecerla. Insistió sin embargo un rato más, mordisqueándola de cuando en cuando, apretujándola contra su pecho. En eso estaba cuando se percató de que Cecilia no solo estaba dormida, sino que además comenzaba a roncar. Abandonado a su extremo de la cama, boca arriba, intentó ver el techo de la habitación que por la oscuridad reinante solo parecía un cielo negro y sin estrellas. El cansancio fue venciéndolo y lo sumergió en un sueño sin imágenes. Lo restante de la semana, como ya se ha dicho, transcurrió sin mayores complicaciones. Hernán sentía a Cecilia cada vez más lejana, y el pasar a buscarla en 2 oportunidades por el trabajo no consiguió ablandarla en absoluto. Muy cerca de la desesperación, y sin saber ya lo que hacía, tuvo el impulso de comprarle un conejo blanco en una tienda de animales. Lo llevó al departamento en una jaula dorada, con un moño rojo en los barrotes a modo de regalo, y tras entrar en silencio al departamento, lo dejó sobre la mesa de la cocina. Cecilia había terminado de cerrar la maleta para el viaje en la habitación y se dirigió a la cocina atendiendo al llamado de Hernán. ¡Ay, no me gusta! Seguro que muerde, dijo ella, al ver el conejo, mientras se tapaba la cara. No, ¿cómo va a morder? Es un conejito muy bonito y bueno, le dijo él,
e intentaba acariciar al roedor que se escondía en el fondo de la jaula con la mirada inundada de terror. ¿Y dónde lo vamos a dejar ahora que nos vamos? ¿Quién le va a dar de comer? Ay, no, se va a morir de hambre y tristeza. Diciendo esto, Cecilia rompió en sollozos, mientras que Hernán y el conejo la miraban perplejos. El roedor comenzó a acicalarse el hocico con las patas delanteras, mientras Hernán intentaba explicarle que podían dejárselo a Carmen, si es que su amiga estaba dispuesta a cuidarlo por una semana. De todas maneras, el conejo y su jaula fueron olvidados, pues al día siguiente, a las 6 de la mañana, debían levantarse para ir al aeropuerto. Todavía quedaban muchas cosas por preparar. Bastante avanzada la noche, y tras dejar todo listo, Hernán y Cecilia se metieron en la cama envueltos en un profundo silencio, y ante la sospecha de que les resultaría imposible dormirse. Como en las noches anteriores, Hernán se le había acercado furtivamente intentando que accediera a sus ruegos de amante abandonado en el terreno sexual. Como en las demás ocasiones, sus súplicas fueron infructuosas, y luego de las negativas, se levantaba con disimulo para ir al baño y saciar su ardor con el ejercicio de su propia voluntad. No importa, el viaje traerá la renovación que tanto necesitamos. Después de todo, el sexo no es tan importante, se decía, mientras se enjabonaba las manos y se preparaba para volver a la cama. Se levantaron cuando la oscuridad aún se resistía en dejar vía libre al nuevo día, y unas nubes grises se aproximaban desde todos los ángulos. La promesa de una nueva tormenta se respiraba en cada recodo del firmamento, y la voz del hombre de las noticias, describiendo el mal pronóstico para el fin de semana, retumbaba en la cabeza de Hernán mientras bajaba las maletas a la calle. Tomaron un taxi que pasaba casualmente por la puerta del edificio, aún con las luces encendidas. Esa mañana Hernán se encontraba muy hablador, y le comentaba a su novia lo que había soñado con gran entusiasmo, aunque Cecilia asentía con la cabeza mirando con más atención a las calles que comenzaban a despejarse. Desatendiendo a uno de sus viejos rituales, había dejado de maquillarse aquella mañana, sabiendo que saldría de viaje, y pese a haber tenido tiempo de sobra para hacerlo. El taxista y Hernán entablaron una animada conversación sobre las Olimpiadas que habían comenzado en China por aquellos días. Y Cecilia escuchaba esas voces y no les encontraba mayor interés en lo que decían que el que podía producir los otros ruidos que se percibían dentro del vehículo, como el ronroneo del motor o el crujir del chasis al pasar por un bache. Hernán la observaba con disimulo mientras conversaba con el hombre, y por momentos, y debido en parte al ángulo que ofrecía su cara pegada contra el cristal de la ventanilla, creyó que estaba llorando. Pero luego ella se giraba, mirando hacia adentro, buscando quizás algo en su cartera, y su rostro se mostraba rígido, imperturbable, con aquella dureza y alejamiento que venían caracterizándola. No sé, estos chinos la tienen ahora con el deporte. Han gastado un montón de pasta para un grupo de idiotas que corren por un estadio de fútbol y que lanzan palos a la tierra, y para otros que juegan a no sé qué con unos aros. ¿Por qué no se guardan esa pasta y terminan su maldita muralla?, decía el taxista, al tiempo que blandía un puño como si quisiera golpear a alguien. Hernán sonrió al escuchar el comentario del taxista y observó tras su cristal a las calles que se veían ahora vidriosas por la fina lluvia que había comenzado a caer. Luego miraba a su novia, y con desaliento comparaba aquellos dos escenarios y veía que en ambos se mostraba un cielo cubierto por unas nubes blindadas. La lluvia era torrencial al llegar al aeropuerto, por lo que el taxista se puso un impermeable para ayudar a bajar las maletas del baúl. Cecilia tomó la suya y dando saltitos se puso a resguardo junto a la puerta de la Terminal 1. Tras pagarle al hombre, Hernán corrió a su vez esquivando los charcos de agua que comenzaban a formarse en las calles. Después de despachar sus maletas,
Se dirigieron a las sillas de espera junto a la puerta. El aeropuerto estaba casi vacío. Solo unos niños de un equipo de rugby proferían gritos en alemán mientras se empujaban con violencia cerca de la puerta de embarque. Tras sentarse en las sillas, vieron junto a ellos algún que otro pasajero que se entretenía en una revista de crucigramas o simplemente dormitaba. La puerta de acceso se abría alternadamente, pues las ráfagas de lluvia encendían los sensores. Entonces se veía la calle, castigada por la tormenta que descendía en latigazos transversales de viento y agua. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas?, le dijo él, rompiendo el silencio y, con una voz que pretendía ser melodramática. Mira, comenzó ella. Lo que me pasa no es tan diferente a lo que me pasaba antes de que aceptaras hacer este viaje. Lo mejor será esperar a ver cómo sigue todo al volver, y a ver si Holanda nos da una nueva posibilidad. Pero habrá que esperar. Ahora me siento un poco rara. A decir verdad, todo este último tiempo me he sentido bastante rara. Sí, ya lo veo, contestó de manera impulsiva Hernán, consiguiendo contra sus propósitos una reacción de retroceso en Cecilia, quien se había propuesto contarle todo. Bueno, continuó ella, eso, que me siento medio rara ahora también y que necesito un tiempo para pensar. ¿Podrías definir con más exactitud un poco rara? Cecilia inclinó la cabeza y clavó los ojos en el suelo, sobre una colilla de cigarrillo que se extinguía lentamente. Hubo un intervalo de silencio que concluyó cuando una voz femenina indicó desde los altavoces que los pasajeros debían acercarse a las puertas de embarque. Hernán miraba a su novia que, sin apartar los ojos del suelo, veía exhalar al cigarro su último aliento. ¿Y bien? ¿No me dices nada?, insistió Hernán. Vamos, es nuestro vuelo, dijo Cecilia, extendiendo el dedo y señalando las puertas de embarque, como si aquello corroborara lo que decía. Se pusieron de pie y se dirigieron al mostrador, desde el cual dos muchachas pedían los pasaportes. Se formó una vasta cola y Hernán se preguntaba de dónde había salido toda aquella gente que a primera vista no había percibido. Pero de inmediato volvía a pensar en las evasivas de Cecilia. Se encontraba sin saber ya qué hacer. Ella parecía incluso intentar no mirarlo. Cualquier motivo, cualquier objeto moviéndose por delante era suficiente para evitarle la mirada. Y en eso pensaba cuando sintió la mano de una de las muchachas que le tocaba el brazo para que le mostrara los pasaportes y billetes. La muchacha llevaba un pelo recogido en dos trenzas y tenía el rostro lleno de pequeñas pecas coloradas. Aún así, a Hernán le resultó sumamente atractiva y no pudo evitar recorrerle el cuerpo con los ojos. La otra joven, a unos pasos de allí, verificaba el equipaje de mano y comprobaba el billete cortado por la primera. Llevaba el cabello suelto, rubio, hasta la cintura, apenas asido por la gorra con las insignias de la compañía aérea. Hernán recordó a Cynthia. Trató de darse ánimos diciendo que quizás no la habían asesinado a ella, que solo la habían confundido en la televisión con una muy parecida, como esta, que ahora le sonreía para que le entregara el ticket y se apartara para dejar el pasillo libre a los que querían pasar. Otra muchacha de similares características, pero sin trenzas ni rubia, les indicó al final del pasillo que siguieran por el tubo que comenzaba en la puerta que les señalaba y que conectaba con el interior del avión. Mientras caminaban, Hernán volvió a pensar en Cynthia y reparó en que ya no le escocía el rasguño que le había hecho en la espalda. De seguro había cicatrizado. Y entonces fue ahí que relacionó que Cecilia le había hecho lo mismo días después. Costumbres extrañas tienen las mujeres, pensó. Llegando al final del tubo, y ya en la boca que daba al interior del avión, los recibió otra muchacha,
morena y esbelta, quien con una amplia sonrisa les dio los buenos días y les pidió los billetes. A ver, sí, es el 107 y el 109, dijo, tras mirar los billetes que Hernán le había dado. ¿El 107 y el 109? Dijo Hernán elevando la voz. Sí, el 107 y el 109. Pero no puede ser, tiene que haber un error. La muchacha volvió a tomar los billetes que ya le habían devuelto y su rostro adquirió una nueva expresión muy cercana al fastidio. No hay ningún error. Son el 107 y el 109, ambos pertenecientes al pasillo, insistió la muchacha, echando una mirada a los pasajeros que comenzaban a apiñarse en el tubo, pues Hernán y Cecilia obstruían la entrada. Precisamente, ¿cómo vamos a viajar separados si somos una pareja? Tenemos que viajar juntos, insistió Hernán. A ver, caballero, déjeme ver. Pero primero deje el pasillo libre, dijo otra muchacha, que al parecer era la azafata, y que se había acercado desde el interior del avión para ver qué era lo que pasaba. Cecilia avanzó por el pasillo, hacia el interior, y la siguieron algunos de los pasajeros que habían conseguido abrirse paso tras el bloqueo. No hay ningún error, le dijo la azafata a Hernán, luego de que ambos se ubicaran a un costado. Son el 107 y el 109, ambos correspondientes al pasillo. Los ojos de Hernán se deslizaron involuntariamente por el escote de la azafata. No había podido mantener la mirada sobre los billetes que sostenía en una mano y se habían zambullido en sus senos, distinguiendo aquí o allá lunares que adornaban su piel. Ese es el problema, continuó él estirando los brazos y tratando de centrarse en el asunto, pero sin poder evitar golpear con una mano a un señor recordete que en ese momento pasaba a su lado. Somos una pareja. Entonces, ¿cómo vamos a viajar separados? Señor, siguió ella en tono diplomático. Ese es un problema que tiene que solucionar con la compañía aérea. Nosotros solo estamos para controlar que todo esté bajo control y para que estén bien atendidos. Idiota, pensó Hernán para sus adentros, pero reparó de pronto en que había descuidado a Cecilia y recordaba que la vio por última vez cuando se adentraba por el pasillo. Abandonada, pues, toda esperanza que aquella azafata pudiera solucionarles el problema, se dirigió presuroso a reencontrarse con su novia. Ni bien hacer unos pasos, tuvo que detenerse, pues el pasillo estaba atestado de pasajeros que buscaban sus asientos. Mirando por encima de los que tenía por delante, y muy cerca del final del pasillo, vio a una anciana que luchaba por introducir su maleta en un compartimiento superior. Miró hacia atrás y luego una vez más adelante, comprobando, como pensaba, que la dificultad que tenía la viejita era el principal motivo del estancamiento. ¿Cómo es posible que nadie se digne a ayudarla?, pensó, mientras trataba en vano de ver dónde estaba Cecilia. Fueron aumentando gradualmente las miradas que observaban cómo la anciana luchaba contra la gravedad y contra la maleta que parecía destinada a aplastarla. Por momentos conseguía, no sin un gran esfuerzo que manifestaba en resoplidos y maldiciones, introducir parte del cuerpo de la maleta por el orificio del compartimiento. Pero unos segundos después, como si un duende maligno trabajase desde el interior empujando, la maleta volvía a caerle sobre sus trémulos brazos. En tales ocasiones se escuchaba de todos los pasajeros, de los que estaban ya sentados y de los que aguardaban la resolución para poder avanzar, maldiciones y comentarios susurrados con respecto al nuevo fracaso. En eso, la anciana hizo acopio de sus fuerzas y la lanzó de modo tal que quedó en posición horizontal dentro del compartimiento. Pero seguía tambaleándose peligrosamente, por lo que, dando muestras de una inesperada agilidad, se subió a uno de los apoyabrazos y comenzó a empujarla hacia adentro. Cuando ya se daba por perdida la batalla, y cuando por 30ª vez la maleta iba a caerle encima, una niña pequeña se levantó de su asiento y empujó a la anciana en el trasero
consiguiendo ayudarla para que la metiera hasta el fondo del compartimiento. La puerta del compartimiento se cerró de golpe, al verse libre de obstáculos. La anciana se giró lentamente, se apoyó en el apoyabrazos y sin llegar a ver a la niña que la había ayudado, sentada ya en su asiento, hizo una reverencia que dirigió al aire, mirando fugazmente a todos, pero sin dirigirse a nadie en concreto. El amontonamiento humano fue lentamente descongestionándose, como si fuera un saco de maíz al que recién hubiesen agujereado. Hernán pudo por fin abrirse paso y avanzó por el pasillo mirando los números de los asientos. Al llegar al que le correspondía, se encontró con que Cecilia ocupaba ya uno de ellos, el otro estaba vacío. «Mira, esta amable señora no tiene inconveniente en dejarlo su asiento para que podamos viajar juntos», le dijo ella señalando a la butaca de adelante, mientras desde el orificio que quedaba entre ambas asomaba el rostro de la viejecita en cuestión. Pasó a relatarle que ella también había salido beneficiada con el cambio, pues podría viajar junto a otra abuela, así dijo Cecilia, para así conversar de temas en común. Cecilia sonreía, y Hernán agradeció con la cabeza a la anciana y se mostró muy satisfecho de cómo había salido todo, pero unos segundos después se percató, conociendo a Cecilia, de que su repentino interés en hablarle del asunto de los asientos era una intención encubierta de distraerlo de lo que venían hablando. Esto hizo que le retornara el mal humor, y se dijo que a la mínima oportunidad sacaría una vez más el tema. «¿Has visto cómo está lloviendo?», le dijo la anciana que había cedido el asiento a su nueva compañera de viaje. «Espero que no suspendan el vuelo». «A mí no me importa que lo suspendan», contestó la otra, «porque si lo hacen, el piloto del avión tendrá que hablar con la compañía para que le devuelvan el dinero a la gente». «Puede ser, pero a mí me da miedo viajar con lluvia». «No tengas miedo. Viajar en avión es lo más seguro que hay hoy en día». «¿Y por qué no vuelan los pájaros cuando llueve?» «Ellos saben que es peligroso. Cualquier lugar es peligroso. Cualquier lugar puede ser un lugar siniestro. Mi nuera creía que el lugar más seguro, en el que nunca le podía pasar nada, era en su casa, sobre todo en el jardín. Se pasaba horas enteras paseando por el jardín. Un día, mientras regaba las orquídeas y rosas que eran su orgullo, distinguió un extraño arbusto entre ellas, junto a la pared. Nunca había visto algo tan horrible, por lo que se apuró en arrancarlo. Yo estaba a su lado cuando la escuché decir que lo iba a arrancar, por lo que también la escuché gritar, pues lo que parecía ser un arbusto era en realidad la toma de corriente que alimentaba la piscina. Al parecer su marido estaba reparándola y la había dejado con los cables pelados mientras había ido a la ferretería por un repuesto. Primero pensé que se estaba burlando de mí, porque parecía reírse a carcajadas, pero luego vi el humito salir de la cabeza. Luego sentí el olor. Pobre Clotilde. Meses después me enteré en internet que con la escoba que llevaba entre mis manos y que era de madera, podría haberla salvado si le daba un golpe fuerte. Pero no sé si hubiera podido llegar a pegarle a mi nuera. Clotilde nunca viajó en avión. Este es un mundo siniestro. Hernán se incorporó tras escuchar la conversación y se puso a mirar por la ventanilla al igual que lo hacía Cecilia desde hacía un buen rato. Podía verse a través del cristal cómo caía el agua en grandes cantidades. Las gotas descendían a diferentes velocidades por el cristal, formando surcos improvisados y deteniéndose cuando otras le caían transversalmente. Esforzando un poco más la vista, pudo ver una silueta alargada por sobre el nivel del suelo, con varias luces titilantes y de formas imprecisas y las que, usando un poco la imaginación, Hernán identificó como el ala del avión. «Sería lo único que me falta, que se suspenda el vuelo», pensaba para sí. Media hora después, la intranquilidad de los pasajeros por la tardanza del despegue podía respirarse en el aire. Hernán y Cecilia guardaban silencio,
aunque los murmullos del nerviosismo y las sentencias negativas se escuchaban por doquier. Y, cuando ya algunos pasajeros comenzaban incluso a levantarse, una vibración general, aunque sosegada, precedida del ronroneo de las turbinas, dejó en claro que todo seguía su curso. Las azafatas surgieron de ambos extremos del pasillo y comenzaron a ordenar a todos los que se habían levantado que por favor volvieran a sus asientos y se abrocharan los cinturones. A continuación, se alinearon a lo largo del pasillo, eran 4, y tras dar un saludo de parte de la compañía aérea, pasaron a explicar el modo de utilizar las mascarillas de aire, la obediencia de permanecer sentados mientras el indicador estuviese encendido, y sobre todo, cómo debían, pese a cualquier impulso natural a semejante horror, mantener la calma en caso de producirse un accidente. El letrero luminoso del cinturón centelleaba pareciendo ser afectado por el discurso de las azafatas. Terminado esto y, cuando ya el avión se ponía en movimiento, las 4 mujeres desfilaron comprobando que todos los pasajeros tuvieran el cinturón abrochado. Una vez estuvo el avión en la posición correcta, se detuvo, y las azafatas fueron a sentarse en sus asientos. Un instante después se escucharon el rugir de las turbinas al máximo de su potencia, y el avión se impulsó con violencia a través de la pista. Hernán sintió como su nuca se alineaba al respaldo de su asiento, y vio como Cecilia cerraba los ojos. Pensó que quizás tendría miedo, por lo que estuvo a punto de tomarle la mano, pero no lo hizo. 15 minutos después, y cuando ya el avión surcaba de forma serena los cielos, dejando la tormenta por debajo, Hernán giró la cabeza hacia Cecilia, pues ya no se aguantaba más, y le dijo: ¿Me vas a decir ahora qué te pasa? Cecilia abrió los ojos y lo miró por un momento sin decir nada. Luego levantó una de sus manos en un gesto que parecía destinado a acomodarse el cabello, pero que no llegó a completar. Luego dijo: «Déjame pasar». «¿A dónde vas?» «Al baño. ¿Me sueltas?», dijo ella al tiempo que se levantaba. «Primero hablemos. Después». «No, ahora». Hernán tiró de su brazo hasta que logró sentarla de nuevo. «¿Estás contento ahora? ¿Qué quieres?» «Saber qué es lo que te he hecho y por qué no quieres dirigirme la palabra». En ese momento, Hernán escuchó unas risitas provenientes de las butacas delanteras. Al mirar, observó que una de las ancianas estaba espiando por la abertura que dejaban los asientos entre sí. Le lanzó una mirada colérica, logrando que se asustara y se incorporara de vuelta en su asiento. Luego miró a Cecilia, quien estiraba el dedo de la mano en señal de que quería salir al pasillo. Luego le dijo: «Lo que te quiero decir es que ya sé que hemos pasado por tiempos difíciles y que he cometido errores, lo reconozco, pero ¿qué puedo hacer? Te lo estoy diciendo ahora. Me arrepiento y te juro que no volverá a pasar. Perdóname. ¿Qué puedo hacer para que me perdones?». Mientras decía esto, comenzó a inclinar la cabeza como si fuera a llorar, pero no lo hizo. Cecilia, sin decir nada, se había desabrochado el cinturón y con disimulo empezaba a pasar por delante de las rodillas de Hernán. «Incluso», continuó Hernán, «debo reconocer que en alguna ocasión te he mentido. Pero bueno, ¿quién después de todo no dice una mentirilla de vez en cuando? Además, como te lo he dicho, voy a cambiar. Puedes tener la absoluta certeza de que voy a cambiar. Me voy a convertir en un hombre nuevo para ti. Seré el hombre que siempre has soñado». «¿Terminaste?», dijo secamente Cecilia, saliendo ya al pasillo. «¿Por qué me haces sufrir de esta manera? Ay, ay, por favor dame otra oportunidad. Déjame, necesito ir al baño. Luego hablamos, ¿sí? No, contéstame esto ahora. ¿Todavía me quieres?». Pero, sin contestarle, Cecilia se adentró por el pasillo. Hernán se inclinó colocando su frente contra las rodillas y se sujetó la cabeza. Por detrás de su angustia
pudo darse cuenta que se hallaba en la misma posición que la azafata había recomendado en caso de colisión. Sintiendo ganas de reír y llorar al mismo tiempo, se preparó para levantarse e ir en su búsqueda. Pero al descubrir nuevamente la mirada de la anciana por entre los asientos, abandonó la idea. Un instante después se desabrochó el cinturón y buscó con la mirada a la anciana para decirle algo, pero ésta ya no estaba en el lugar. Una vez en el pasillo, Cecilia experimentó una nueva sensación de libertad que la hizo respirar profundamente, como si por fin se hubiera sacado una prenda que le quedaba muy ajustada. Como el cartel de mantener los cinturones abrochados estaba apagado, algunos pasajeros se levantaron de sus asientos para ir al baño, o por el simple hecho de moverse y estirar las piernas. Al llegar al final del pasillo, Cecilia vio como una mujer salía por la puerta de uno de los baños dejándolo libre. Antes de que la puerta se cerrara del todo, y tras correr por miedo a que alguien pudiera ocuparlo, se apeó al interior encontrándose de sopetón con su imagen en el espejo. Se quedó inmóvil mientras esos ojos se miraban a sí mismos con cierta extrañez. La débil luz de la lámpara que brotaba del techo le difuminaba las facciones y les remarcaba las ojeras. Se pasó una mano por la mejilla, a modo de caricia, pero luego volvió a pasársela estrujando el pómulo como si quisiera arrancarse la piel. A lo que veía comenzó a crecerle una capa de niebla, y el mero respirar le crispaba el pecho. Sentía unos deseos irresistibles de gritar, por lo que, antes de comenzar a llorar, cerró la puerta. Al comienzo creyó que en un descuido ella misma la obstruía con un pie o que simplemente no cerraba bien, pero luego vio la mano. Ya estamos otra vez, se dijo, al confundir esa mano, que era masculina, con la de Hernán. Entonces la mano se afianzó con fuerza y de un veloz movimiento hizo entrar a todo el cuerpo que le precedía al interior del cuarto de baño. Luego, esa misma mano cerró la puerta tras de sí y pasó el cerrojo a fin de que nadie más pudiese entrar. «¿Eres tú? ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo me has encontrado?», dijo Cecilia, con los ojos que se le salían de las órbitas. «Pues no es casualidad», le contestó Rubén, con un tono de voz firme y acompasado. «Desde que te vi por primera vez y vi esa melancólica mirada contemplando los afiches de lejanos lugares, sabía que deseabas con todas tus fuerzas irte lejos de donde estabas. Ya te he dicho que podía ver en tu mirada una súplica, un llamado para que te rescataran. Estás loco. ¿Cómo es que me seguiste hasta aquí? Déjame salir». Y diciendo esto, Cecilia trató de hacerse paso y salir por la puerta. Pero Rubén no se apartaba, y su mirada confirmaba que lo que había venido a hacer, fuese lo que fuese, lo llevaría hasta las últimas consecuencias. «Ahora dependes enteramente de mí», continuó él. «Te he salvado y me perteneces». Cecilia lo miraba a mitad de camino entre la perplejidad y la fascinación, y sonrió de puro nerviosismo. Pero comprendió de inmediato que aquel sujeto, que no dejaba de producirle sensaciones opuestas, iba completamente en serio. Si no hubiera estado tan asustada, y si no fuera porque le costaba creer que estaba pasando lo que pasaba, podría haber reconocido incluso que la débil luz que le daba en el rostro lo hacía sumamente atractivo. En ese momento trataron de abrir la puerta desde el exterior. Insistieron una vez más tras un breve espacio de tiempo, agitando con fuerza el pomo de la puerta, y al ver que estaba cerrada por dentro, desistieron de la idea de entrar por el momento. «Lo sé todo», dijo Rubén, al tiempo que extraía del bolsillo de su chaqueta el bolígrafo de oro que le había producido la muerte a Cintia. «Esto te hubiera llevado sin duda a la cárcel, y ahí hubieras terminado tus días. Sin embargo, y como te he dicho antes, te he salvado». La expresión en el rostro de Cecilia cambió abruptamente. Ahora de veras comenzaba a pensar que su razón la abandonaba. ¿Qué lógica podía tener todo aquello?
¿Se estaba volviendo loca? Sin embargo, ahí estaba Rubén, blandiendo en el aire la lapicera que le había clavado en el cuello a Cintia. Podía reconocerla por cómo brillaba. Y ahí estaba él, mirándola con sus enormes ojos negros que siempre parecían dispuestos a devorarla. Ya no experimentaba la angustia que le oprimía el pecho. Quizás la locura podría proveerle del alivio que necesitaba. Además, lo que decía era verdad. La había salvado. Verás, continuó él, tomándola de la mano. No estoy tan loco como para haber actuado así solo porque te conocí en la agencia de viajes de mi amigo. Hay algo más que debes saber. Yo no creo en el azar. Para mí todo ocurre por ciertas leyes que, aunque invisibles para nosotros, están ahí respetando sus propias reglas inalterables. Después de verte la primera vez, y después de ver en tus ojos la llamada de auxilio, me propuse ayudarte a pesar de que ya sabía yo que existía algo más que simple bondad de mi parte. La atracción incontenible que sentía por estar a tu lado, porque fueras mía, no dejaba dudas al respecto de que nuestro destino era estar juntos. Puedes llamarle amor a primera vista o como quieras. Pero también lo percibí de tu parte en el modo de mirar. Había algo que me decía que anhelabas estar conmigo, aunque te empeñaras en negarlo. Ahora bien, debo reconocer que mientras el tiempo pasaba y no regresabas a buscarme, llegué incluso a creer que me había equivocado, hasta que llegó el dichoso día en que reapareciste, y ahí, oh dicha, lo comprendí todo. Mi angustia se incrementó porque pude ver en tu rostro la llamada todavía más acentuada. Era como un grito de socorro casi audible. Pero me fue imposible hacerte quedar. Me rechazabas con insistencia, y yo también estaba muy nervioso y no sabía cómo conseguirlo. Así que te fuiste, casi corriendo, y me dejaste con la palabra en la boca. Sin saber ya lo que hacía, me decidí a seguirte. Me dejé llevar y corrí tras de ti por un impulso que me decía que no debía dejar pasar esta oportunidad, que no debía perderte de vista. Recuerdo que entraste en una farmacia y te quedaste un buen rato. Luego me monté en mi coche y te seguí hasta tu casa. Una vez adentro, no hacías más que asomarte por la ventana con el rostro pensativo. Pensará en mí, me decía, mientras te observaba desde la acera de enfrente. Luego saliste una vez más y te encontraste con una mujer que luego se marchó en un taxi. Ahí te vi llorar por vez primera, pero todavía no me quise acercar. Antes de regresar a tu casa, te detuviste a descansar en el banco de una plaza. Luego te fuiste y, ya en tu hogar, reanudaste tus observaciones por la ventana. Afuera llovía, y yo veía tu imagen distorsionada por el agua asomarse una y otra vez por el cristal. Luego desapareciste y yo me negaba a irme de allí. Dudaba en ir a buscarte, pero no lo hice. Finalmente me quedé dormido y me desperté recién al día siguiente, cuando salías nuevamente por la mañana, convertida en otra, y ahí fue cuando, tras seguirte una vez más, recibí la señal que confirmaba que habíamos sido destinados el uno para el otro. Cecilia no podía sacarle los ojos de encima ni un segundo a Rubén mientras hablaba. A medida en que Rubén iba desarrollando su historia, había comenzado a sentirse cada vez más relajada, y podía sentir el calor de aquella mano que se aferraba a la suya cada vez más cercana, cada vez más placentera, al punto que también ella lo sujetaba. Pero antes de eso me veo precisado a contarte algunos detalles un poco ignominiosos para mí, pues revelan mi verdadera profesión, que siempre me ha avergonzado, y que siempre he querido abandonar, pero a la que prometí no renunciar hasta que recibiera una señal que así lo indicara. Esa señal, amor mío, la recibí hace muy poco. Bien sabes que pasamos por tiempos difíciles, y sobrevivir es cada vez más duro.
Pues bien, me vi arrojado por una sociedad que me cerraba todas las puertas a las que tocaba y me vi obligado a ejercer la delincuencia para poder sustentarme a mí y a mi pobre madre, que ya es muy anciana y padece una enfermedad incurable. Empecé con pequeños atracos sin mucha fortuna. Incluso me atraparon en 2 ocasiones y pasé una temporada en la cárcel, lugar maldito al que juré por lo que más quiero no regresar nunca. Luego, adquiriendo cierta experiencia y contactos, me dediqué al robo de inmuebles. Aunque no lo creas, es toda una ciencia. Averiguar datos bancarios, trabar amistad con cerrajeros y porteros de edificios, seguir los movimientos de entrada y salida de los propietarios inclusive, informarse acerca de sus principales vicios y costumbres alimenticias. Todo eso y el mal valorado arte de la abertura de cerraduras. Aquí es cuando nuestros caminos, amor mío, decidieron tocarse y sacar chispas. Y por aquel entonces venía trabajando en un objetivo en concreto. La dueña, una muchacha joven y soltera, solía estar la mayoría del tiempo fuera y jamás ingresaba su dinero en algún banco u otra entidad con estos fines, dato que confirmaba que tenía todo lo de valor en su lugar de trabajo. Aguardaba entonces a que se marchara para ir comprobando el tipo de cerraduras que habían en su puerta. Me quedé en una pieza al descubrir que lo que tenía parecía más una muralla que una puerta. Pero lo difícil, el desafío, siempre me ha atraído. 3 grandes cerraduras de la más alta calidad me dificultaban el trabajo. Lejos de amedrentarme esta situación, me puse de lleno a trabajar en el asunto. Pero a medida que pasaban los días e intentaba una y otra vez abrir la puerta durante su ausencia, volvía a mi casa siempre con las manos vacías. Comencé a sentirme deprimido debido al fracaso, por lo que en las tardes decidí a visitar a mi amigo, el de la agencia de viajes, para distraerme y tratar de encontrar en mis pensamientos alguna nueva idea que me permitiera concluir el trabajo. Y fue entonces, en uno de aquellos días, donde te vi por segunda vez, y cuando casi te arranco el brazo tratando de retenerte. Perdí la cabeza, y dispuesto a mandar todo al demonio, me dispuse a seguirte a donde fuera que me llevases. En este punto, Rubén hizo una pausa para respirar. Cecilia se le había ido aproximando y lo escuchaba atentamente. Su voz, levemente ronca, sonaba muy baja y sosegada, por lo que necesitó acercarse para oírlo mejor. Habían tocado la puerta otra vez. Y luego fue cuando recibí la señal de la que te hablaba. Aquella mañana en que te seguí, te dirigiste a esa puerta. Sí, hasta esa puerta maldita y la abriste para mí. Pero ocurrió algo inesperado. Entraste en aquel consultorio y la puerta se cerró tras de ti. Yo no podía más en mi excitación. No podía imaginarme qué hacías ahí dentro. ¿A qué te estabas exponiendo por ayudarme? Comencé a dar vueltas por el rellano. Me mordía las uñas y hasta me hice sangrar una. Y cuando creí que ya me iba a volver loco, escuché los disparos. Decidido a derribar la puerta, tomé el envión necesario desde el fondo del pasillo. Pero en eso volvió a abrirse la puerta y saliste por ella. Tenías el rostro pálido y no me escuchaste cuando te hablé. También estaba yo algo pálido y quizás te hablé con voz muy baja. Ya sabía yo lo que tenía que hacer. Entré y me encontré con lo que ambos sabemos. Quizás era demasiado elevado el precio que teníamos que pagar, pero no había tiempo para echarse atrás. No se podía. Me apresuré entonces a sacar el dinero de la caja fuerte y a borrar las evidencias que podrían condenarnos, incluyendo este bolígrafo. Un nuevo intento de abrir la puerta interrumpió a Rubén una vez más. «Ocupado», rugió furiosamente. Afuera solo se escuchaban las turbinas del avión. Al salir no pude hallarte. Comencé una carrera loca por las calles, llamándote,
Se me cayeron incluso algunos billetes al suelo, y algunos hasta estaban manchados con sangre. Llegué a mi casa arrastrándome y me arrojé sobre la cama con un cansancio abrumador. Había corrido durante toda la noche. Dormí como 2 días seguidos. Llegué incluso a pensar, en la cima de mi desesperación, en matarme. Nada tendría sentido si ya no podía dar contigo. Aunque creí poco probable que hubieras ido a tu casa, me dispuse unos días después ir a buscarte. Pero fue entonces que recibí la llamada de mi amigo, informándome que habías ido a la agencia y que viajarías a Ámsterdam. Una nueva señal. Recordaba que yo te había hablado sobre aquel lugar, pero ¿cómo fue que descubriste que necesitaba que abrieras esa puerta? No lo sé. A continuación le pedí a mi amigo, quien me debía innumerables favores, que me vendiera un billete de avión en el mismo vuelo. Viajaba con un tipo, me dijo. No me importa, le dije. Es así, Cecilia. No lo podemos negar. Lo único que sé es que el destino nos ha señalado. Nos ha señalado para que caminemos juntos. Eso es todo lo que sé. El mundo es un lugar verdaderamente extraño. Y sé perfectamente que hay cosas que nunca llegaré a comprender. Pero no soy un imbécil. Puedo comprender cuando una señal de lo que yo considero importante se manifiesta ante mí. ¿De dónde proviene? No me interesa. Solo sé que debo seguirla, cueste lo que cueste. ¿Has sentido tú también esa señal? Cecilia tardó un instante más en darse cuenta que la pregunta era dirigida a ella, pero no respondió nada. El abatimiento que desde el incidente del consultorio la mantenía en el fondo de su ser comprimida había comenzado a desvanecerse desde que había entrado al baño Rubén. En la parte última de su discurso, lo había escuchado envuelta en una gran agitación, y sentía como la atracción por aquel hombre se confirmaba a cada momento. Estaban ahora ambos tomados de las manos y se miraban fijamente. «Cecilia, ¿qué?», contestó ella, en tono cariñoso. Luego agregó, «¿Cómo es que sabes mi nombre?». «Me lo dijiste la primera vez que te vi, cuando ya cruzabas la puerta para irte. ¿No te acuerdas? Pero contéstame la pregunta que te he hecho. Es muy importante para mí. ¿Has sentido tú también esa señal?». «Claro», siguió ella. «Claro que he sentido la señal. Pero todavía no me has dicho tu nombre». «Rubén», dijo él, y se acercó lo suficiente como para que ella comenzara a besarlo. Tocaron una vez más a la puerta, pero nadie contestó. Ella lo besaba sin dejar de mirarlo, tratando de dilucidar qué era lo que revelaban sus ojos y qué lo que le generaba esa inquietud y atracción. Sabía que de momento no podría descubrirlo. Quizás luego de algún tiempo conseguiría averiguarlo. Exhalaba suspiros que no recordaba haber hecho alguna vez. Él por su parte la besaba intensamente con los ojos igual de grandes y brillantes, todavía aferrándose a esa sensación que creía pertenecer a sus sueños. La había besado innumerables veces en su fantasía, pero esta vez no solo era real, sino que además de mayor intensidad que en sus delirios. La sentía respirar en su boca y creía que en cualquier momento se iba a desmayar. Los besos fueron subiendo el tono, y Rubén comenzó a besarla en el cuello al tiempo que intentaba arremangarle el vestido. «No, detente, por favor, no sigas», le suplicó ella, jadeante. «¿Por qué?», preguntó él sin soltarla. «Hernán está ahí esperándome afuera. Esto es una locura». Rubén comenzó a besarla nuevamente, a lo que ella no opuso ninguna resistencia. Los besos se prolongaron durante unos 5 minutos más, y cada vez que Rubén comenzaba a acariciarla, Cecilia le pedía con súplicas que por favor se detuviese. «Si de verdad quieres estar conmigo», siguió ella, «deberás esperar un poco más. Después de todo, si has esperado tanto, ¿qué te hace un poco más? Yo también quiero estar contigo, pero primero debo arreglar mis asuntos con Hernán».
Estaremos poco más de una semana en Ámsterdam y luego regresaremos a Barcelona. Aprovecharé este tiempo para hablar con él y dejar las cosas bien claras. Una nueva luz iluminó los ojos de Rubén. En el fondo, estaba completamente convencido de que esto ocurriría de un modo u otro. Una vez puestos de acuerdo en los detalles de cómo se reencontrarían en Barcelona y en lo que cada uno debería hacer hasta entonces, se besaron una vez más, pero sabiendo que era el último beso. Rubén soltó a Cecilia, sin que ésta demostrara alguna alegría en ello, y destrabó el pistillo de la puerta para abrirla. En ese momento, una figura humana se lanzó con violencia desde el exterior y se desplomó en el suelo, provocando un ruido sordo ante la mirada atónita de ambos. Era la viejecita que había cedido el asiento para que Cecilia y Hernán pudiesen viajar juntos, y que espiaba con la oreja pegada a la puerta que Rubén inesperadamente abrió. «¿Está usted bien?», le dijo Rubén al tiempo que la levantaba en el aire. Era un tipo robusto. Cecilia acudió en el socorro un instante después, debido a que no podía creer lo que ocurría. Cuando la anciana fue incorporada del todo, Rubén y Cecilia salieron por completo para dejarla entrar y, antes de cerrar la puerta del todo, la viejecita le hizo un guiño de complicidad a Cecilia. «Bien», dijo Rubén. «¿Todo claro?». «Todo claro. El viernes que viene en el banco de la plaza esa». «Bien», contestó Cecilia, y empujó a Rubén, que quería besarla en medio del pasillo. «¿Estás loco?», siguió ella. «Ya te dije que tendrás que esperar». «De acuerdo, lo siento». Acto seguido, Rubén se encaminó por el pasillo en sentido contrario a donde Cecilia debería ir. Pero antes de que pudiera hacer 2 pasos, ella le pellizcó una de las nalgas con sus dedos, a lo que él respondió con un grito agudo de dolor. Se dio vuelta y vio cómo antes de alejarse ella le guiñaba un ojo. Él le contestó con una sonrisa y se fue acariciándose el trasero. Su asiento quedaba prácticamente en el lado opuesto del avión. Cecilia caminaba por el pasillo con una renovada sensación de bienestar que no experimentaba desde hacía mucho. La forma en que Rubén la había besado había calado profundo en su estado de ánimo, y el vislumbrar de un nuevo horizonte se expandía generosamente ante ella. Al llegar a su asiento, descubrió que Hernán estaba profundamente dormido. Entre sus piernas estaba la libretita verde que ya varias veces le había visto en su poder. Había además un lápiz en su interior, justo en el lugar en el que sin duda había dejado de escribir. ¿Qué era lo que escribía en esa libreta? Sintió la tentación de abrirla y descubrirlo, pero se dijo que tenía otras cosas en que pensar. Intentó sentarse con el cuidado suficiente para no despertarlo, pero al sentir que se hundía la butaca, abrió los ojos. «¿A dónde fuiste?», preguntó mientras se restregaba los ojos y escondía la libreta. Al baño». «¿Otra vez?». «Sí, bueno, es que estoy medio descompuesta». «Trata de descansar un poco. Llegaremos a destino en 20 minutos». «Así es», contestó ella, y se reclinó en su asiento. Al llegar al aeropuerto de Ámsterdam, los despertó una de las azafatas, pues ambos se habían quedado dormidos. Luego de presentar los pasaportes y recoger las maletas, cruzaron una serie de puertas hasta salir al interior del aeropuerto. El lugar era verdaderamente enorme y simulaba ser un centro comercial. Cecilia lanzaba miradas furtivas a ver si veía a Rubén, pero este ya no volvió a aparecer. Tampoco reaparecieron las 2 simpáticas viejecitas que habían viajado en los asientos delanteros. Casi sin darse cuenta comenzaron a conversar de lo que veían en los escaparates, y en ocasiones terminaban riendo y empujándose con cariño. Cualquiera que los contemplase creería que eran tan solo una parejita más que estaba de vacaciones y pasaba animadamente el tiempo. En esa actitud llegaron hasta la puerta principal del aeropuerto y salieron a la calle con la intención de encontrar un taxi que los llevara al hotel que Hernán había reservado cuando compró los billetes. El cielo estaba completamente despejado.
a no ser que se pudiera considerar como nubes a ciertas líneas imprecisas que en la distancia rasgaban el azul. Era bastante peculiar este tipo de firmamento en Ámsterdam, pero no imposible de contemplar. Una vez que el taxi los dejó en el hotel, y una vez que dejaron sus equipajes sobre la cama, ambos decidieron que lo mejor sería salir a dar un paseo debido al buen tiempo que hacía. La luz caía transversalmente sobre las casitas que se alzaban con su peculiar arquitectura junto al agua, y algunas embarcaciones se abrían paso por los canales deslizándose con calma. Un enjambre de bicicletas se expandía en todas direcciones, como si fueran abejas ahuyentadas desde una colmena incendiada. Todo apuntaba a que estas serían las mejores vacaciones que habían pasado juntos desde el día en que se conocieron. Fin.